Buenas, vamos a hablar de faringe. Vamos a hablar este tema en un par de clases porque es un tema bastante extenso y básicamente muy importante. Así que van a tener que prestar mucha atención a esta primera parte en que la vamos a presentar y desarrollaremos la estructura y la parte de los músculos que presenta este órgano. Bueno, primero, vamos a presentar. La faringe como órgano se le puede decir que es una encrucijada aerodigestiva. ¿Qué significa esto? Que participa tanto de la vía aérea, como parte del aparato respiratorio, como de la vía digestiva, ya que conectaba la cavidad bucal con el esófago. La forma es de un embudo, de base superior, vértice inferior. Por ahí los textos dicen que es un conducto, pero realmente tiene la forma de un canal abierto hacia adelante, o sea que va a estar conectado con fosas nasales, cavidad bucal. Tiene una longitud promedio extendida entre la base del cráneo y el plano horizontal imaginario que pasa por la cara inferior de la sexta vértebra cervical de unos 15 centímetros. Aunque como su estructura es muscular, cuando se contraen ciertos músculos se acorta hasta 3 centímetros, que es lo que dice el texto, significa que de 15 pasa a tener 12 centímetros de longitud. Ya veremos para qué. Tiene ubicación, por supuesto, a nivel cefálico, ya que está detrás de cavidad nasal, de fosas nasales, perdón, y de cavidad bucal, pero también cervical, ya que se encuentra detrás de este órgano que es la laringe. Y tiene una estructura de 4 capas, donde el revestimiento interno, el cual va a ser posible observar, por ejemplo, una parte de la cavidad bucal, es la mucosa. Tiene una segunda capa que recibe el nombre anatómico de aponeurosis intrafaringea, que sería la submucosa. Es porque es una submucosa de tejido denso en vez de laxo, como las demás submucosas que van a estudiar. Una capa muscular con 2 tipos de músculos, ya vamos a verlo, y la membrana fibrosa periférica, que se llama aponeurosis perifaringea. En esta vista lateral vemos entonces que la fosa nasal, la cavidad bucal y la laringe se encuentran delante de todo esto que va a ser la faringe, dividida en porciones, como son la rinofaringe, que es la porción superior o porción nasal, la orofaringe, que es la porción media o porción bucal, y la laringofaringe o porción laringea, que es la porción inferior. Vamos a ver que entre las fosas nasales, cada una de ellas ofrece un orificio posterior llamado coana, que conecta con la rinofaringe. Como ya vimos en cavidad bucal, esta cavidad bucal conecta con la orofaringe por intermedio del istmo de las fauces, y además la faringe se relaciona con la laringe porque la laringe tiene un orificio llamado superior, ya que el inferior se conecta luego y se continúa con la tráquea, ya que participan de la vía aérea. Es por esa razón que acá la imagen, para recordar que hay una encrucijada, un cruce de las vías aéreas y digestivas, vemos que el aire inspirado pasa por fosa nasal a faringe y esta laringe, y así llevar a la tráquea y hacia los pulmones, y a la inversa cuando expiramos, cuando largamos el aire. Y durante con la parte digestiva, la función digestiva, la deglución lleva desde la cavidad bucal por el istmo hacia la oro y la laringofaringe y de ahí al esófago. En algunas ocasiones, como reacción ante la presencia de estímulos agresivos para la mucosa gástrica, como es el vómito, ¿cierto? Como respuesta, el movimiento es inverso. Pues no es lo habitual que estemos continuamente llevando el alimento desde el esófago hacia la faringe, sino todo lo contrario. Acá vemos algunas pautas de tener en cuenta. Entre la rinofaringe y la orofaringe va a estar el velo del paladar, que va a ser descrito en este tema. Entre la orofaringe y la laringofaringe hay un plano horizontal imaginario que pasa por el hueso ioides o por la cara inferior de la tercera vértebra cervical. Y ahora, como les dije al principio, termina la laringofaringe, o sea, la faringe completa a nivel del plano que pasa por la cara inferior de la sexta cervical, donde se continúa con esófago, que coincidentemente, como comentario, también la laringe se continúa con la tráquea al mismo nivel. Bien, vamos a ver las sensaciones de la faringe. Como tiene la forma de un canal hacia adelante, la parte superior es una base, tiene 2 partes laterales, derecha e izquierda, y una posterior, que llevada a la primera imagen
vemos lo que sería la base de la faringe en la base del cráneo. Teniendo en cuenta que con la vista inferior, vamos a reconocer el agujero occipital, delante de la apófisis basilar, delante de los costados, las alas de las dos apófisis pterigoides, ¿sí? Vamos a ver que la parte media, que va de lado a lado, uniendo las espinas de los esfenoides, bueno, las espinas del esfenoide, perdón, derecha e izquierda, está la inserción media, que corresponde luego a la pared posterior de la faringe, perdón, y que pasa por el tubérculo faríngeo. O sea que la inserción de la base, la parte media y posterior, es una línea cóncava hacia adelante que se extiende entre ambas espinas del esfenoide, pasando por el tubérculo faríngeo de la apófisis basilar del occipital. Y lo que son las incisiones laterales, que luego van a dar origen a las paredes laterales de la faringe, se extiende la línea desde la espina del esfenoide de cada lado, siguiendo el borde anterior del peñasco, hasta el extremo superior o raíz del ala interna de la apófisis pterigoides. A partir de ahí, hacia adelante, toda la faringe se va a insertar en una línea de inserción anterior que es similar a la derecha y a la izquierda. La segunda imagen muestra desde atrás, sin la faringe, las coanas, que son los orificios posteriores de las fosas nasales, estas son las pterigoides, cayendo de la fosa nasal como parte posterior, ¿no es cierto?, la aguda palatina, el velo del paladar, tengo la raíz de la lengua, y tengo la laringe vista desde atrás, este cartílago llamado epiglótico, estos son los cartílagos tiroides, aritenoides, cricoides, pero que algunos de ellos son los que van a participar en las inserciones. Así entonces, de arriba hacia abajo, la faringe inserta de sus 4 túnicas, 3 de ellas no inserta la mucosa, porque la mucosa se continúa con mucosa nasal, con mucosa bucal y con mucosa laríngea. Por eso, lo que vamos a ver ahora de arriba hacia abajo son las inserciones de la aponeurosis intrafaríngea, de parte de los músculos, ya le voy a decir un detalle importantísimo, y de la aponeurosis perifaríngea. De arriba hacia abajo, la inserción se hace en 8 lugares diferentes, a saber, 1, en el borde posterior de la interna de la apófisis pterigoides, en el ligamento pterigomaxilar, que era anexo al ATM, en la línea miloidea, en la misma base o raíz de la lengua, en el asta mayor del ilioides a nivel del tubérculo posterior, en un ligamento que une este a un cartílago laríngeo llamado ligamento tiroideo lateral, en el borde posterior del cartílago tiroides y en las caras laterales del cartílago cricoides, ambos de laringe. Entonces tengo borde posterior a la interna pterigoides, ligamento pterigomaxilar, línea miloidea, base de lengua, tubérculo posterior ilioides, ligamento tiroideo lateral, perdón, cartílago tiroides, cartílago cricoides. Son los 8 segmentos de arriba hacia abajo que dan iniciación a estos, a esta faringe. Ahora bien, al costado de las referencias van a observar un número, donde los 4 primeros tienen el número 1, el tubérculo posterior ilioides del asta mayor tiene el número 2 y los restantes tienen el número 3, es porque tiene que ver, enseguida lo voy a mostrar, con la parte muscular. En el cuadro siguiente vemos que los músculos de la laringe, músculos de la faringe, son de 2 tipos, constrictores y elevadores. Se habla de constrictor, aquel músculo que es capaz de llevar la pared posterior hacia la anterior y de esa manera comprime el contenido tratando de que viaje siempre en sentido descendente, es decir, descendido del esófago, y se dan mediante el mecanismo de la deglución. Y los otros, los llamados elevadores, lo que elevan es la extremidad inferior, o sea que son los que la acortan. Al acortarse la faringe, ¿sí?, el esófago asciende un poco, ¿sí?, pero ya el esófago ha comenzado con sus movimientos peristálticos, entonces de esa manera, mientras los constrictores descienden el bolo alimenticio, los elevadores elevan la extremidad inferior y el esófago toma más rápidamente el bolo alimenticio para llevarlo luego hacia el estómago. O sea que la acción simultánea prácticamente de los constrictores y elevadores permite que el pasaje del bolo alimenticio por faringe sea más rápido. Así vamos a ver entonces que hay 3 constrictores, superior, medio, inferior de cada lado, y 3 elevadores, que son el estilofaringeo, el palatofaringeo o faringoestafilino, y el petrofaringeo, que es inconstante. Acá veremos entonces
quiero que observen que dejé de nuevo la imagen un poco más chica de la que habíamos visto y que dije que había el número 1 que representaba a los músculos y es el constrictor superior. Esta primera imagen que tiene el constrictor superior con el número 1 significa que ustedes deben interpretar que su origen es en el borde posterior del área interna de la pterigoides, el ligamento pterigomaxilar, en la línea merioidea y la base de la lengua. Del otro lado es lo mismo. ¿Y qué hacen los constrictores? Algo muy simple. Desde su origen en la línea anterior se van hacia atrás y adentro. Y al llegar adentro se entrecruzan con el lado opuesto y forman lo que se llama el rafe posterior de la faringe. O sea que esto es algo característico de los tres constrictores. Terminan de la misma manera, entrecruzados con el lado opuesto, formando el rafe posterior de faringe. Entonces veremos que el constrictor medio es muy simple porque nace en el asta mayor, ¿sí?, de dioides y se dirige hacia atrás y adentro para terminar también formando el rafe. Con este detalle, que es fundamental, el constrictor medio cubre parcialmente las fibras inferiores del constrictor superior, la cubre por detrás, y a su vez va a quedar parcialmente cubierto por fibras del constrictor inferior. De manera que el constrictor inferior tiene su inserción de origen en el ligamento tiroideo lateral, cartílago tiroides y cartílago cricoides, se dirige hacia atrás y hacia adentro, también forman el rafe. También, como dije, cubre parcialmente por detrás las fibras inferiores del constrictor medio y hacia abajo las fibras se van a terminar descendiendo para confundirse con las fibras longitudinales del esófago. Quiere decir que cuando ustedes lean esto van a ver que hay una palabra me extraña que dice que los músculos constrictores de faringe están imbricados. Esto significa que están superpuestos, donde las fibras posteriores del superior en parte quedan cubiertas por detrás por el medio y las fibras inferiores del medio por detrás cubiertas por el constrictor inferior. Y esto es por lo siguiente. Yo adelanté y destaco nuevamente. La acción de los constrictores es llevar la pared posterior de la faringe hacia adelante, pero lo van a hacer en forma sucesiva, no simultánea. O sea, se compara el superior, el medio y el inferior. O sea, entonces se genera una especie de onda de presión que asegura que siempre el bolo alimenticio vaya en dirección del esófago. El libro aclara que por esa razón es posible deglutir estando cabeza abajo. Y es cierto, se puede hacer. Lo pueden probar, que no se van a ahogar seguramente. Bien, y dentro de los elevadores tenemos tres, uno inconstante, el inconstante se llama petrofaringio, ni lo dibujé porque nace en la cara anterior inferior del peñasco y termina su mucosa faríngea, el faríngeo, pero es muy chiquito, no le demora. Sí me interesa mucho el estilo faríngeo. El músculo estilo faríngeo, como su nombre indica, nace en la apófisis estiloides, y si no lo estudian van a decir lo que dice la gilada, que dice que va a estar la faringe. Sí, no está mal. Lo que pasa es que va a 4 lugares distintos, uno solo es faringe. Si ustedes observan el esquema, van a darse cuenta de que del estilo faríngeo, de la apófisis estiloides, se abre un abanico de fibras donde un haz, llamado haz epiglótico, termina en la cara anterior del cartílago epiglótico de la laringe. Un haz tiroideo, sí, se pierde entre los músculos constrictor superior y medio para terminar en la submucosa faríngea, en la aponeurosis intrafaríngea, o sea, el haz es faríngeo. Un haz tiroideo, que va al asta mayor y borde superior del cartílago tiroides de la laringe, y un haz cricoideo que va al llamado arco cricoideo, que es la parte anterior del cartílago cricoides, también de la laringe. O sea que este músculo es más estilo laringio que faríngeo, pero se va a llamar siempre estilo faríngeo, con 4 haces: epiglótico, tiroideo y cricoideo en laringe, y un solo haz faríngeo, ¿sí?, que termina en la aponeurosis intrafaríngea. ¿Cuál es la función? Bueno, dijimos que son elevadores. Este músculo básicamente eleva faringe y laringe. Eleva faringe, como ya dije, para que al sumarse la acción de los constrictores llegue más rápido el contenido del bolo alimenticio hacia el esófago. Pero al elevar laringe, teniendo en cuenta un pequeño detalle, la laringe tiene cartílagos que en su mayoría son hialinos, excepto el epiglótico, que es el que está detrás de la raíz de la lengua, que es elástico. Como detrás del orificio, detrás del cartílago epiglótico está el orificio superior de la laringe, al elevarse, este cartílago que hace se flexiona hacia atrás. Y al flexionarse hacia atrás, gracias a elevarse la laringe,
cierra el orificio superior de esta, y eso evita el pasaje del bolo alimenticio hacia la vía aérea. O sea, el estilo faríngeo eleva faringe para acelerar el paso del bolo de la faringe al esófago y eleva laringe para que se pueda producir la flexión hacia atrás del cartílago epiglótico, que cierra el orificio superior de la laringe para evitar el pasaje del bolo alimenticio a la vía aérea. ¿Mm? Y el otro músculo que tenemos, que también es elevador de faringe, un músculo también complejo, se llama palatofaringeo o faringoestafilino. Esta es una vista lateral, van a ver la bóveda palatina o paladar duro u óseo, detrás de la cual aparece la aponeurosis palatina, que es el esqueleto paladar blando. Por encima está el ala interna de la pterigoides que presenta hacia abajo el gancho. Acá les muestro que a partir del peñasco tengo la llegada de la trompa de Eustaquio, trompa auditiva, y esta va a conectar con la pared lateral de la rinofaringe, ya lo vamos a ver en la próxima clase. Y quiero aclarar justamente por la participación de este músculo, ya que tiene fibras que no tienen un origen perfecto, bien preciso, sino que son una serie de fibras que se van uniendo, naciendo en la submucosa faríngea, o sea, en la aponeurosis intrafaríngea. Se van condensando, formando un solo paquete de fibras que terminan hacia arriba, en el gancho, ¿sí?, de la pterigoides, en la cara superior de la aponeurosis palatina y en la cara externa, o porción cartilaginosa de la trompa auditiva o trompa de Eustaquio. Características de este: forma, con la mucosa que lo cubre, el pilar posterior del velo, ¿sí? Y entre los dos pilares posteriores y el velo del paladar se dice que existe el istmo faringonasal. ¿Qué hace este músculo cuando se contrae? Es lógico pensar, si está unido al gancho de la pterigoides y viene de abajo, la pterigoides es hueso, así que eleva faringe, pero en simultáneo desciende el velo, ¿sí?, y lleva la cara externa o cartilaginosa trompa hacia adentro, o sea que cierra la trompa. Esto se produce por lo siguiente, me adelanto un poco. Cuando uno deglute, lo primero que pasa es cuando pasa el bolo de la cavidad bucal a la faringe, el velo del paladar, por acción del músculo del velo, se eleva tenso y abre la trompa. Entonces, después de eso, recién los músculos constrictores van haciendo llevar el bolo hacia abajo. Entonces, cuando ya está abajo, ahí aparece la acción de este músculo, que eleva faringe para que justamente se acerque más al esófago, y como el velo estaba levantado, lo desciende, y como la trompa estaba abierta, la cierra. ¿Estamos de acuerdo? Más adelante vamos a ver, cuando hablemos de vasos y nervios, cómo están inervados cada uno de estos músculos, porque hay que ver que hay un plexo nervioso, llamado el plexo faringio, que tiene ramas de varios nervios. Pero eso va a ser la segunda clase. Nos vemos.